Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es José Luis Reyes Maceda. Soy estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, en la carrera de Ingeniería en Control y Automatización, con número de boleta 2014-03-1137 y perteneciente al grupo 8V3. El presente video es para demostrar el desarrollo del proyecto realizado en la unidad de aprendizaje Control de Procesos 1, impartida por el maestro en Tecnología Avanzada Sergio Isaí Palomino Reséndiz, cuyo proyecto lleva por nombre el siguiente: el control de temperatura en la pasteurización de la leche. El proceso que elegí para el desarrollo del proyecto es la producción de leche envasada. Aquí podemos observar un diagrama de flujo muy general de las etapas del proceso, iniciando con una etapa previa de recolección y transporte, la recepción y filtrado, la termización y almacenamiento. Estas dos etapas solo están presentes cuando el producto recibido no va a ser procesado inmediatamente. El desnatado, la estandarización, homogenización, el tratamiento térmico, el envasado y finalmente una etapa posterior de distribución y comercialización del producto. La recepción y filtrado. En esta etapa la leche es recibida mediante una tubería en la planta. Posterior a ello la leche se hace pasar a través de un filtro o una rejilla para separar las impurezas más grandes. De igual forma se aprovecha esta etapa para realizar muestras en la leche y así conocer sus características como el contenido de grasas, proteínas o el total de bacterias o si contiene bacterias patógenas. La termización y almacenamiento. La termización consiste en aumentar la temperatura de la leche entre 63 a 65 grados centígrados durante un periodo de 15 segundos para evitar la formación de microorganismos y la descomposición de la leche. Posterior a ello se enfría y almacena por debajo de los 8 grados centígrados dentro de silos de capacidades diferentes según el tamaño y capacidad de producción de la planta. En dichos hilos la leche se mantiene en constante movimiento para evitar la formación de nata. El desnatado. En esta etapa se utiliza una centrifugadora y se aprovecha la diferencia de pesos entre la grasa de la leche y la leche para separarla. Para de esta forma pasar a la etapa de estandarización, la cual consiste en mantener los niveles de la leche en un nivel preestablecido a través de un estándar. Este nivel de grasa dependerá del tipo de leche que se requiere realizar. La homogenización. Esta etapa consiste en hacer pasar la leche a través de una válvula con aberturas muy reducidas para de esta forma provocar la ruptura de los glóbulos de grasa de la leche y evitar así la formación de nata al calentar o al mantener en reposo. El tratamiento térmico. En este tratamiento térmico su objetivo es el de reducir la cantidad de microorganismos presentes en la leche y existen varios tipos de tratamientos térmicos que varían según las características que se quieran lograr. Tenemos la pasteurización, la ultrapasteurización y la esterilización. La pasteurización consiste en elevar la temperatura y posteriormente enfriarla. En esta etapa se eliminan los agentes patógenos y la temperatura mínima para dicha etapa es de 72 grados centígrados durante un tiempo de 15 segundos. Esto si la pasteurización se realizará en un proceso en línea. De lo contrario será de 63 grados centígrados durante un periodo de 30 minutos si la pasteurización se realiza en una tina. Y el envasado, que es la etapa final. Para ello existen diferentes formas de envasado dependiendo de los contenedores y es la etapa previa a la distribución y comercialización. La etapa que yo elegí para el desarrollo del proyecto es la pasteurización, realizada mediante un intercambiador de calor. En esta etapa consiste en elevar la temperatura de la leche a los 72 grados centígrados mínimos, en nuestro caso será 73, durante 15 segundos para pasteurizar el producto. Es importante no sobrepasar esta temperatura
De lo contrario, se realizaría un proceso de ultrapasteurización o estandarización. Y por el otro lado, tenemos que respetar y mantener esa temperatura, si no, solo estaríamos logrando un proceso de termización. Por lo tanto, el sistema es un control de temperatura dentro del intercambiador de calor. Y dicho control puede realizarse mediante la manipulación del flujo del agua caliente, la manipulación del flujo de la leche que circula por el intercambiador, o la manipulación de la temperatura del agua caliente, o bien alguna de las combinaciones de estas. Para el desarrollo de este proyecto va a ser la manipulación del flujo de la leche que circula por el intercambiador. De esta forma tenemos el detalle del proceso de pasteurizado, el cual está compuesto por el elemento principal, que es el intercambiador de calor de la modelo M10B, una válvula que controla el flujo de entrada del agua caliente, que en este caso va a ser constante, una válvula de control de tipo neumática para el control del flujo de la leche cruda, y una salida de la leche a 73 grados centígrados. Las consideraciones tomadas en cuenta para el desarrollo son las que se muestran en pantalla, destacando que el estudio solo está enfocado en el flujo de la leche, es decir, considerando así el flujo másico, la capacidad calorífica, volumen y temperatura del agua caliente como constantes, además de que es un sistema adiabático, es decir, que no existe interacción con el medio ambiente, y es lo más destacable. El modelado de la planta se realizará mediante el balance de masa-energía. Para ello tenemos la siguiente expresión que nos indica que es el flujo de masa-energía que entra al sistema menos el flujo de masa-energía que sale más el intercambio de calor existente, nos va a dar como resultado la tasa de cambio o acumulación de masa-energía. De esta forma tenemos la siguiente ecuación, en el que el flujo, la densidad de la leche y la capacidad calorífica a presión constante y la temperatura de entrada, menos el flujo de la leche, la densidad de la leche, la capacidad calorífica a presión constante de la leche por la temperatura de salida, más el intercambio de calor, que estará dado por el coeficiente global de transferencia de calor, por el área de transferencia de calor del intercambiador, por la diferencia entre la temperatura del agua menos la temperatura de entrada de la leche. Nos va a dar como resultado el volumen de la leche por la densidad de la leche, por la capacidad calorífica a volumen constante de la leche, por la diferencia o cambio en la temperatura 2. De esta forma, en el estado estacionario tenemos la siguiente ecuación, que vendrá siendo la misma que la anterior, solo que las temperaturas estarán evaluadas en un punto de operación. De esta forma, al estar evaluados en solo un punto de operación, será una constante, por lo que la acumulación o el flujo o la tasa de cambio será de 0. De esta forma tenemos que al restar a la ecuación 1, la ecuación en el estado estacionario, tenemos que el factor va a estar multiplicando la temperatura de entrada menos la temperatura de entrada en un punto de operación. De igual forma, para el flujo masa energía que sale, va a estar multiplicando la temperatura 2 menos la temperatura 2 en un punto de operación. De igual forma para el intercambiador de calor, con la temperatura 3 y menos la temperatura 1. Y de igual forma para la tasa de cambio, en donde tenemos que va a ser la diferencia de la temperatura 2 menos la temperatura 2 en un punto de operación. De esta forma podemos definir las variables de desviación como las siguientes, y así ya estar considerando la desviación que presentan los sistemas. Sustituyendo así, obtenemos la ecuación número 3, que como podemos observar es de la misma manera que la ecuación número 2, solamente que ahora nuestras variables están considerando la desviación. El procedimiento algebraico realizando el procedimiento algebraico podemos simplificar términos y despejar la variable que queremos controlar, que en este caso va a ser la temperatura 2, la temperatura de salida.
por lo que dividimos toda la ecuación entre el factor que está multiplicando la temperatura 2, que es la densidad de la leche, por el flujo, por la capacidad calorífica a presión constante. De esta forma obtenemos la ecuación 6, en donde podemos definir el factor que multiplica a la tasa de cambio como tau, el factor que multiplica a la temperatura de entrada como ganancia 1, y el factor que multiplica a la temperatura 3, que es la temperatura del agua del intercambiador de calor, como ganancia 2. De esta forma obtenemos la ecuación número 7. Y posterior a ello, aplicando la transformada de Laplace, obtenemos que tau por S va a multiplicar a la temperatura de salida 2 en términos de frecuencia, menos la temperatura de salida en condiciones iniciales. Pero estas condiciones iniciales las vamos a tomar como 0, debido a que ya son consideradas en la variable de desviación, por lo que no es necesario e incluso no es recomendable volver a considerarlas nuevamente. Más la temperatura de salida en términos de la frecuencia va a ser igual a la constante, a la ganancia 1 por la temperatura de entrada, más la ganancia 2 por la temperatura 3, que vendría siendo la temperatura del agua en el intercambiador de calor. De esta forma, al despejar la temperatura de salida, o la temperatura de salida del intercambiador de calor, que es la que nos interesa, observamos que va a estar dada por la ganancia 1 sobre una constante de tiempo tau por S más 1, que multiplica a la temperatura de entrada, más una ganancia 2 por la constante de tiempo tau por S más 1 por la temperatura 3, que es la temperatura del intercambiador. De aquí podemos notar que las constantes de tiempo tau son iguales. Bueno, las características del intercambiador de calor utilizado M10 son las siguientes. Lo más destacable aquí sería que el coeficiente de transferencia de calor son de 300 kJ sobre segundo, metro cuadrado, grado centígrado. El área de transferencia es de 90 y el área de transferencia es de 90 metros cuadrados. Las propuestas para los valores son los siguientes. Para el flujo de la leche tenemos de 8.33 metros cúbicos sobre segundo. La temperatura de entrada será de 20 grados centígrados, la de salida de 73 grados centígrados. La densidad de la leche es de 1032 kilogramos sobre metro cúbico. La capacidad calorífica a presión y volumen constante, al no ser un gas, se consideran iguales, en este caso de 3.85 kJ sobre kilogramo grado centígrado, y el volumen dentro del intercambiador de calor será de 54 metros cúbicos. También podemos observar las propuestas de valores para el agua, pero al no ser el caso de estudio, se omitirá el decirlas. Bueno, y ahora el cálculo de las ganancias y el de tau del sistema. Como ya indicamos, la capacidad calorífica a volumen y presión constante serán iguales. Por lo tanto, tau solamente estará en términos del volumen sobre el flujo de la leche, obteniendo metro cúbico sobre segundo. De esta forma obtenemos que tau va a estar en términos de tiempo en segundos, y al realizar la operación mediante los valores propuestos, obtenemos que tau va a ser de 6.482 segundos. De la misma manera, para la ganancia 1, observamos que estos dos términos son iguales, por lo tanto nos dará un 1, y solo depende del segundo término, en donde a través de sus unidades de medición observamos que todas se cancelan. De esta forma podemos decir que esta ganancia no tendrá unidades, y solo resta realizar la operación, en la cual obtenemos un resultado de 0.19. De igual forma, para la ganancia 2 podemos deducir que será sin unidades, y al realizar la operación obtenemos una ganancia de 0.81. De esta forma tenemos el DTI del sistema de control, en donde ya podemos apreciar la medición de la temperatura de salida a través de un elemento de medición, su respectivo transmisor, el controlador indicador de temperatura, al cual se le estará ingresando el set point,
un convertidor de señal eléctrica a neumática con un suministro neumático para el accionamiento de la válvula de control, la cual manipulará el flujo de entrada del proceso, que es la leche. Recordemos que el flujo calefactor será constante. Y aquí tenemos el diagrama de bloques del sistema de control, el cual está compuesto por un set point, el cual entrará a lo que vendrá siendo el controlador, su respectivo actuador, la planta, con un punto de suma que representa el intercambio de calor, y una retroalimentación unitaria. Bueno, aquí tenemos el diagrama del sistema en el entorno Simulink, el cual está dado gracias a la obtención de la ecuación del balance de masa-energía. A su vez, debemos recalcar que este sistema va a estar controlado por un controlador de tipo PID. Y recordar que la temperatura del agua caliente la tendremos como una constante de 93 grados centígrados. Bueno, a través de este sistema podemos emplear el método Siegel-Nichols para obtener los parámetros de sintonización del controlador PID. Este método consiste en abrir el sistema, es decir, en eliminar la retroalimentación del mismo y alimentar la planta con una entrada de tipo escalón. En este caso, alimentamos la planta con una entrada de 20, para así conocer el valor de amplitud máxima y los valores del tiempo de respuesta y el tiempo muerto del sistema. Y a través de la gráfica anterior podemos observar que el valor de amplitud máxima será de 79.15, el tiempo de respuesta a 63.2% es de 6.525 segundos y el tiempo muerto es de 0.159 segundos. De igual forma proponemos un valor de activación máximo de 0.2 y considerando los valores mínimos de 0. De esta forma obtenemos que el valor de K0 va a ser igual a 395.75, el valor de tau 0 será de 0.159 y el valor de gamma 0 será de 6.366. De esta forma, a través de las ecuaciones previstas por el mismo método de sintonización, podemos llevar a cabo lo que vendría siendo la obtención de los parámetros, los cuales son los siguientes en la última tabla. Para una configuración puramente proporcional tenemos una ganancia de 0.101. Para una configuración PI tenemos una ganancia proporcional de 0.091 y un tiempo integral de 0.477. Y mientras para una configuración PID tenemos una ganancia proporcional de 0.121, un tiempo de integración de 0.318 y un tiempo derivativo de 0.079. Bueno, aquí tenemos un sistema equivalente al lazo propuesto, en el cual se consideran ya las funciones de transferencia del actuador y del sensor transmisor. En muchas aplicaciones el sensor transmisor es considerada como una simple ganancia, puesto que su constante de tiempo es muy pequeña en comparación a la de la planta, mientras que en el actuador interactúan las propiedades físicas de la válvula, como puede ser la abertura de la misma, la capacidad de flujo de la válvula o su operación, que en este caso va a ser neumática. Ahora procederemos a lo que es la simulación. Para ello utilizamos el software MATLAB Simulink. En primer lugar simularemos el sistema con el cual logramos obtener los parámetros del controlador PID. Para una configuración puramente proporcional tenemos que la ganancia proporcional es de 0.101 y para dicha configuración obtenemos la siguiente respuesta, en la cual podemos observar que en el estado estacionario mantenemos un error de cerca de 3 grados entre la respuesta del sistema, que es la temperatura de salida, y nuestro set point, que son los 73 grados centígrados que queremos lograr. Para una configuración PI tenemos que la ganancia proporcional es de 0.091
Nuestro tiempo de integración es de 0.477 y ante esta configuración obtenemos la siguiente respuesta, en la cual logramos observar que el error en el estado estacionario se ha eliminado y obteniendo un sobretiro de cerca de los 90 grados centígrados con una pequeña oscilación, lo que retarda aún más el tiempo de estabilidad, llegando a ser de entre los 75 a 80 segundos, tiempo en el cual nuestra temperatura de salida alcanza los 73 grados centígrados que deseamos. Podríamos decir que ante esta configuración cumple con lo que es el control de la temperatura en el lazo propuesto, debido a que logramos la estabilidad, pero siempre y cuando no nos importe que el tiempo de estabilidad sea de los 75 segundos ni que tenga un sobretiro de cerca de 90 grados. Por último tenemos la configuración PID, en la cual tenemos una ganancia proporcional de 0.121, un tiempo de integración de 0.318 y un tiempo derivativo de 0.079. Ante esta configuración obtenemos la siguiente respuesta, en la cual podemos observar que el tiempo de respuesta se ha reducido, llegando a ser de 65 a 70 segundos, 10 segundos menos que en la configuración PI. De igual forma logramos reducir el sobretiro de cerca de los 90 grados centígrados hasta los 86 grados centígrados. Y es esta configuración la que decido utilizar para el control del sistema propuesto, del lazo propuesto, ya que recordemos que nuestra variable controlada es la temperatura y una de sus características es la de ser una variable de respuesta lenta. Esto quiere decir que Ahora procederemos a la simulación de la planta del sistema equivalente generado con la adición de la función de transferencia del actuador y del sensor, en la cual podemos observar que tenemos un switch, el cual nos va a ayudar para simular lo que vendría siendo un cambio en la variable, en el set point, o de igual forma una perturbación, y nuestro set point original, que son los 73 grados. Esta simulación la realizaremos a pasos para poder apreciar de mejor forma la respuesta del sistema. Cabe recalcar que, como habíamos dicho, utilizamos la configuración del PID que logramos con el sistema anterior, la cual era una ganancia proporcional de 121, un tiempo de integración de 318 y un tiempo derivativo de 0.79. Entonces tenemos la siguiente respuesta, en la cual podemos observar que, a diferencia del sistema anterior, tenemos un sobretiro que es un poco mayor a los 80 grados, llegando a ser de 81.3. Y no contamos tampoco con esa oscilación, pero tenemos que nuestro tiempo de estabilidad, nuestro tiempo en el que la respuesta llega a los 73 grados centígrados y se mantiene, el de cerca de los 160-175 segundos. Esto podría ser debido a la adición de
de las constantes de tiempo del actuador y del sensor. Bueno, activaremos el switch para simular un cambio en el set point. Podemos observar que el set point ha bajado a 60 y nuestra variable de salida a través de la medición del nuevo error va a tratar de corregirlo mediante la acción de la válvula, que es el actuador. De esta forma logramos ver cómo de nuevo alcanza el valor del set point nuevo, que vendría siendo los 60 grados. Cabe mencionar que al ya tener arrancado el sistema y solo haber un cambio en el set point, no es un arranque como tal, no se observa el sobretiro causado por el arranque del mismo sistema. Y de igual forma tenemos que nuestro tiempo para llegar al set point más o menos son los 160-170 segundos. De igual forma, si podemos volver a generar el cambio en el set point para observar, como les decía, que ya no existe un sobretiro y que el tiempo en el cual llegamos a llevar la variable de salida, la variable controlada al nivel, a la magnitud que decíamos, se hace más largo. Esto, como ya les digo, debido a la adición de los elementos del actuador y del sensor. Y pues sería todo por lo que es la simulación. Bueno, como conclusiones tenemos las siguientes. Como pudimos observar, los parámetros obtenidos en la configuración PID a través del primer sistema empleado, probados en el sistema equivalente, cumplen con el control del mismo. Esto con un tiempo de aproximadamente 160 segundos para llevar la variable controlada al valor deseado o set point. Bueno, esto es importante considerarlo, ya que, como habíamos dicho, al ser un proceso en el cual mediremos y controlaremos la temperatura, los tiempos de respuesta de esta variable son lentos, lo cual debemos considerar a la hora de seleccionar el control a utilizar. Bueno, como ya dijimos, este procedimiento en el campo este procedimiento se llevó a cabo mediante consideraciones las cuales se emplearon para realizarlo de forma más práctica y sencilla el procedimiento. Pero debemos recalcar que en el campo, ya en la práctica, en una industria, ya en la vida real, los valores deben ser obtenidos del mismo proceso. Es decir, que si nosotros llegamos a una planta para emplear o implementar alguna acción de control, primero debemos considerar de suma importancia el conocer el desempeño y las características de la misma planta. Para de esta forma no especular y tener los valores 100% seguros, para de esta forma diseñar e implementar una acción de control la cual sea perfecta o cumpla con las expectativas y con lo que se quiere lograr en el proceso. Y bueno, si bien se logró el objetivo del control del lazo propuesto mediante esta configuración del controlador PID, como recordamos, este tiempo es un tiempo considerable, más hablando del tipo de proceso que estamos llevando a cabo, el cual es la pasteurización de la leche. Pues si pensamos que la leche no llega al iniciar el sistema, no llega a una temperatura deseada, y esta al ser
y el medidor, al ser de respuesta lenta por ser de temperatura, nos deja pasar el flujo de la leche. Esto puede poner en riesgo gran parte de la producción gran parte de la producción de la planta, ya que no existe esta temperatura adecuada para disminuir y eliminar el grado de microorganismos presentes en la leche, llegando así a, si nosotros almacenamos esta leche después, puede ser que llegue a por los mismos microorganismos a pudrirse a, y a contaminar otra leche que pues sí pudo haber sido llevada a la temperatura deseada, generando así pérdidas económicas muy grandes. Y si esta leche aún así pasa los filtros y es vendida al público, puede llegar a ocasionar severas afectaciones al público, y lo que se traduce igual en pérdidas económicas a través de demandas. Es por ello que en algunos sistemas se emplean válvulas de recirculación, las cuales abren o cierran en un on-off a través de la medición de la temperatura del fluido, en la cual si la temperatura no ha alcanzado el valor esperado de 73 grados centígrados, esta válvula hace que vuelva a ingresar por la entrada del intercambiador de calor. De lo contrario, si se cumple o si se alcanza con el valor de temperatura deseado, esta válvula abre y permite el flujo de la leche hacia una posterior etapa. Y por último tenemos las referencias que me sirvieron para la realización de este proyecto, que de igual forma estarán en la descripción del video. Y sería todo de mi parte, muchas gracias por ver.